Presentamos Comunidad que Celebra. Para conocer los principios, contenidos y significados de la liturgia católica, procurando su mejor comprensión, vivencia y participación por parte de los fieles católicos. Comunidad que Celebra. Comunidad reunida, comparte así su vida y se hace fuerte en la fe. Estamos en el programa de liturgia católica, Comunidad que Celebra. Y vamos a seguir las reflexiones de Henry Nouwen, este gran teólogo, este gran escritor católico, sobre el camino de los discípulos de Emaús, que nos ayuda a entender de una manera poética, de una manera profunda, lo que significa la Eucaristía. Estuvimos hablando en el programa anterior sobre el inicio de la Eucaristía, el Señor ten piedad, desde la experiencia de esos discípulos que volvían desanimados hacia su casa de Emaús, porque habían visto muerto, torturado a Jesús, su líder, su Señor, en quien confiaban, en quien esperaban que fuera un gran Salvador. Vamos a continuar sobre el tema de la palabra, también siguiendo esta reflexión. Discernir la presencia. Es palabra de Dios. En cada Eucaristía nosotros escuchamos la palabra, es Dios quien se nos hace presente, pero a veces nos cuesta darnos cuenta que es Él quien nos está invitando a caminar con Él, quien está caminando con nosotros. Mientras los dos viajeros caminaban hacia su casa lamentando lo que han perdido, Jesús se acerca y se pone a caminar junto a ellos, pero sus ojos son incapaces de reconocerlo. De pronto ya no hay dos, sino tres personas caminando, y todo resulta diferente. Los dos amigos ya no miran al suelo, sino a los ojos del extraño que se les ha unido y les pregunta, ¿de qué van conversando por el camino? La sorpresa y hasta la irritación son inevitables. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo acaecido allí estos días? A lo cual sigue el relato de una pérdida. La historia de la desconcertante noticia sobre una tumba vacía. Al menos hay alguien que escucha, alguien deseoso de oír sus palabras de desilusión, de tristeza y de absoluto desconcierto. Nada parece tener sentido, pero es mejor contárselo a un extraño que repetírselo uno a otro, los hechos por ambos conocidos. Entonces ocurre algo nuevo. El desconocido empieza a hablar y sus palabras piden una atención especial. Él les ha escuchado a ellos, ahora son ellos los que le escuchan a él, cuyas palabras son sumamente claras y directas. Habla de cosas que ellos ya conocen, de su largo pasado y de todo lo acaecido durante siglos antes de que ellos nacieran. La historia de Moisés, que condujo a su pueblo a la libertad, y la historia de los profetas, que culminaron a su pueblo a no perder una libertad tan ardua y costosamente obtenida. Era una historia absolutamente conocida, pero que les sonaba como si la escucharan por primera vez. La diferencia estriba en el narrador. Un desconocido que surge de Dios sabe dónde y qué. Sin embargo, relata la archisabida historia con una convicción y una autoridad inusitadas. La pérdida, el dolor, la culpa, el miedo, las fugaces esperanzas y las muchas preguntas sin respuesta que porfiaban por ganarse la atención de sus desasosegadas mentes, todo eso ha sido recogido por aquel desconocido e insertado en el contexto de una historia mucho más amplia que la de ellos. Lo que parecía tan confuso ha empezado a ofrecer nuevos horizontes. Lo que parecía tan opresivo ha empezado a ser liberador. Lo que parecía tan extremadamente triste ha empezado a adoptar un carácter gozoso. A medida que Él les habla, ellos van comprendiendo que sus pequeñas vidas no son tan pequeñas como habían creído, sino que forman parte de un gran misterio que no solo incluye a las innumerables generaciones pasadas, sino que trasciende los límites del tiempo y se extiende a la eternidad. El desconocido no ha dicho que no hubiera razón para estar tristes,
sino que su tristeza formaba parte de una tristeza mayor, en la que se ocultaba la alegría. El desconocido no ha dicho que la muerte que ellos lamentaban no fuera real, sino que era una muerte que daba paso a una mayor vida, a una vida verdadera. El desconocido no ha dicho que no hubieran perdido a un amigo que les había dado un nuevo coraje y una nueva esperanza, sino que esta pérdida iba a hacer posible una relación muy superior a la de cualquier amistad de la que jamás hubieran gozado. El desconocido nunca ha negado lo que ellos habían contado. Al contrario, lo ha afirmado como parte de un acontecimiento mucho más amplio, en el que les ha permitido interpretar un papel único. Aún así, no se ha tratado de una conversación tranquilizadora. El desconocido se ha mostrado enérgico, directo y nada sentimental. No ha tratado de ofrecer un consuelo fácil, incluso parecía tratar de reforzar sus lamentos con una verdad que quizá ellos hubieran preferido no conocer. A fin de cuentas, lamentarse continuamente es más fácil que afrontar la realidad, pero al desconocido no parecía preocuparle en lo más mínimo el echar abajo sus defensas e invitarles a superar su estrechez de mente y de corazón. Bien, pues esta reflexión que nos propone Henry Nouwen en torno a los discípulos de Emaús nos introduce en la reflexión sobre la palabra de Dios en cada Eucaristía, una palabra que es antigua pero que siempre se va actualizando también, que nos sigue hablando, que nos llega de alguna manera al corazón, que nos va iluminando la vida, que nos va haciendo entender esos momentos duros y difíciles que nos cuesta trabajo encajar. Escuchemos una canción que nos siga ayudando a reflexionar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. En ella esperaré. El caminante desconocido que se pone al lado de los discípulos que van hacia Emaús les hace su reflexión también sobre la historia, una historia que empieza a parecer más luminosa, empieza a parecer como una historia de salvación, pero les encara su tristeza, su incredulidad. «Qué necios y torpes para creer», les dijo. Y estas palabras les debieron de llegar al alma a los dos discípulos. Necios es una palabra dura, una palabra que nos ofende,
y nos hace ponernos a la defensiva, pero es también una palabra capaz de atravesar nuestra coraza de miedo y timidez y hacernos comprender de un modo totalmente distinto lo que es ser humano. Es una llamada a despertar, a quitarnos la venda de los ojos, a derribar nuestros inútiles dispositivos protectores. Necios, ¿es que no ven, no oyen, no saben? Han estado contemplando un pequeño arbusto sin darse cuenta de que estaban en lo alto de una montaña que les ofrecía una visión panorámica del mundo. Han estado fijándose en un obstáculo sin considerar que había sido puesto ahí para enseñarles el camino correcto. Han estado lamentando su pérdida sin darse cuenta de que ésta no tenía más sentido que el de disponerles a recibir el regalo de la vida. El desconocido tuvo que llamarles necios para hacerles ver. ¿Y de qué se trataba? De confiar. Ellos no confiaban en que su experiencia fuera algo más que la experiencia de una pérdida irremediable. No confiaban en que pudieran hacer algo más que regresar a casa y reiniciar de nuevo su antigua forma de vida. Qué necios y torpes para creer. Torpes para creer, torpes para confiar en que las cosas son algo más que su apariencia. Torpes para elevarse por encima de sus interminables quejas y descubrir la amplísima gama de nuevas posibilidades. Torpes para ir más allá del dolor del momento y verlo como parte de un proceso de curación mucho más amplio. Esta torpeza no es una torpeza inocua, porque puede atraparnos en nuestras inútiles lamentaciones y en nuestra estrechez de mente. Es la torpeza que puede impedirnos descubrir lo que la vida nos está presentando, el paisaje en que vivimos. En este sentido, podemos perfectamente llegar al final de nuestra vida sin ni siquiera saber quiénes somos ni lo que estamos llamados a ser. La vida es breve y no podemos esperar que lo poco que vemos, oímos y experimentamos nos revele la totalidad de nuestra existencia. Somos demasiado cortos de vista y duros de oído para ello. Alguien tiene que abrir nuestros ojos y nuestros oídos y ayudarnos a descubrir lo que está más allá de nuestra percepción. Alguien tiene que hacer arder nuestro corazón. Jesús se une a nosotros mientras caminamos llenos de tristeza y nos explica las Escrituras. Pero no sabemos que es Jesús. Pensamos que es un extraño que sabe menos aún que nosotros sobre lo que ocurre en nuestras vidas. Y sin embargo, algo sabemos, algo sentimos, algo intuimos, que nuestros corazones empiezan a arder. En el momento mismo en el que Él está con nosotros, no entendemos del todo lo que está ocurriendo, ni podemos hablar de ello entre nosotros. Más tarde, mucho más tarde, cuando todo ya ha terminado, quizá podemos decir: ¿no estaba nuestro corazón en ascuas mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Pero cuando Él camina con nosotros, todo resulta demasiado íntimo como para que podamos reflexionar. Es con esta misteriosa presencia con la que quiere ponernos en contacto el servicio de la palabra durante cada Eucaristía. Y es esta misma presencia misteriosa la que se nos revela constantemente cuando vivimos nuestra vida eucarísticamente. Pues bien, hermanos, esto sí que es una gran luz para que entendamos mejor nuestras Eucaristías. Esta historia de salvación que se nos narra en los libros del Antiguo Testamento, la historia de Abraham, la historia también del pecado de Adán y Eva, la historia de Moisés, de cómo pues Dios, a pesar de que Moisés se negaba, lo constituyó en jefe del pueblo, en profeta, en mediador, en salvador, como lo llevó a su pueblo camino a la tierra prometida. Esta historia que los profetas van anunciando que vendrá un salvador cuando el pueblo pues se vuelve infiel, cuando el pueblo se aparta de esos mandamientos, de las leyes que a través de Moisés Dios les ha dado a su pueblo. Esa historia que se convierte en una historia de sufrimientos, de esperanzas, de alegrías, pero donde
pueden sentir que Dios camina con ellos, que Dios no les abandona. Es una historia que nosotros también rememoramos, hacemos presente en cada Eucaristía. O la historia de las primeras comunidades recontadas por Pablo, por Pedro, por Santiago, por Judas, por Juan. La historia de esas comunidades que han sentido la llama, el resplandor de Cristo resucitado y que quieren vivir como Él, que quieren aprender a vivir como hermanos. Toda esta historia se nos rememora en cada Eucaristía, se nos va rememorando, se nos va haciendo presente para que arda en nuestro corazón, para que acojamos en nuestra vida al Señor que camina con nosotros. Escuchemos otro canto. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Que llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allí en Jerusalén, que Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alma. Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron. No se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Oh tardíos corazones, que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, que al destello por la calzada de Maús, un peregrino. Continuamos nuestra reflexión sobre esa caminata, sobre ese diálogo del extraño peregrino que en realidad era Jesús resucitado, que se había acercado a recuperar a aquellos hermanos que iban tristes y desanimados. También a nosotros el Señor nos busca y nos habla en cada Eucaristía. Las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento y la consiguiente homilía están destinadas a hacernos discernir su presencia mientras nos acompaña en nuestra tristeza. Cada día hay diferentes lecturas,
Cada día hay una diferente palabra de explicación o de exhortación. Cada día nos acompañan unas palabras. No podemos vivir sin las palabras que vienen de Dios, palabras que nos arrancan de nuestra tristeza y nos elevan a un lugar desde el que podemos descubrir que estamos verdaderamente vivos. Conviene saber que, aunque estas palabras, leídas o habladas, son para informarnos, instruirnos o inspirarnos, su primera finalidad es hacernos presente a Jesús. A lo largo del camino, Jesús nos explica aquellos pasajes que tratan de Él, tanto si leemos el libro del Éxodo como si leemos los Salmos, los profetas o los Evangelios. Todos ellos no tienen más finalidad que hacer arder nuestros corazones. La presencia eucarística es, ante todo, una presencia a través de la palabra. Sin esta presencia no podremos reconocer la presencia de Jesús en la fracción del pan. Vivimos en un mundo en el que las palabras apenas tienen valor. Las palabras nos inundan: anuncios, vallas publicitarias, señales de tráfico, tablillas, folletos, libros, pizarras, proyectores, mapas, pantallas, noticiarios, mensajes de WhatsApp por doquier. Las palabras se mueven, fluyen, van de aquí para allá, se hacen más grandes, más brillantes, más gruesas. Se nos presentan en todos los tamaños y colores, pero al final decimos, bueno, no son más que palabras. Han crecido en número, pero han decrecido en valor. Un valor que parece ser ante todo informativo. Las palabras nos informan. Necesitamos palabras para saber qué hacer y cómo hacerlo, a dónde ir y cómo llegar. No es de extrañar, por tanto, que las palabras de la Eucaristía las escuchemos fundamentalmente como palabras que nos informan, que nos cuentan una historia, nos instruyen, nos advierten. Y como la mayoría de nosotros las hemos oído antes, esas palabras rara vez nos impresionan. A menudo les prestamos muy poca atención, porque se han convertido en algo demasiado conocido. No esperamos que nos sorprendan o nos afecten y las escuchamos como si se tratara de la misma vieja historia de siempre, ya se trate de una lectura o de una homilía. Lo malo es que la palabra pierde entonces su carácter sacramental. La palabra de Dios es sacramental, lo cual significa que es sagrada y que como tal se hace presente lo que expresa. Mientras Jesús hablaba por el camino a los abatidos viajeros y les explicaba las palabras que en las Escrituras se referían a Él, ellos sintieron cómo sus corazones comenzaban a arder, es decir, experimentaron su presencia. Al hablar sobre sí mismo se hizo presente a ellos. Con sus palabras logró mucho más que hacerles pensar en Él, instruirlos acerca de Él o inspirarles con su recuerdo. A través de sus palabras se les hizo realmente presente. Esto es lo que queremos decir al hablar del carácter sacramental de la palabra. La palabra crea lo que expresa, y la palabra de Dios es siempre sacramental. En el libro del Génesis se nos dice que Dios creó el mundo, pero en la carta a los Hebreos el término empleado para hablar y crear es el mismo. Traducido literalmente dice: Dios habló la luz y la luz existió. Para Dios, hablar es crear. Cuando decimos que la palabra de Dios es sagrada, queremos decir que está llena de su presencia. En el camino de Emaús, Jesús se hizo presente a través de su palabra. Y fue esa presencia la que transformó la tristeza en alegría y el llanto en danza. Y eso mismo sucede en cada Eucaristía. La palabra leída y hablada pretende llevarnos a la presencia de Dios y transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Muchas veces pensamos en la palabra como una exhortación a salir de nosotros y a cambiar nuestras vidas, pero todo el poder de la palabra radica no en cómo la apliquemos a nuestras vidas después de haberla oído, sino en su capacidad de transformación que realiza su obra divina mientras escuchamos. Los evangelios están llenos de ejemplos
de la presencia de Dios en el mundo. Fíjense, hermanos, qué hermosa reflexión sobre cómo, aunque el caminante físicamente no lo reconozcamos, como el mismo Jesús, pues está resucitado, está transformado. Sin embargo, Jesús resucitado, Jesús transformado, sabe hacerse presente. Y aunque parece un desconocido, nos está hablando a través de la palabra. En cada Eucaristía, cuando se proclama la palabra, es el mismo Dios, es el mismo Jesús quien nos está hablando, quien está haciéndose presente, quien está trayendo esa historia de aquel pueblo de Israel, de aquellos discípulos, aquellos profetas, de aquellos hombres, de aquellos amigos de Dios, la está trayendo a nuestra vida, para que nuestra vida también vaya ardiendo, vaya iluminándose, vaya sintiendo que tenemos a alguien que camina con nosotros, que nos habla con palabras de fuego, con palabras de vida, con palabras que iluminan. Esta reflexión nos ayude, hermanas y hermanos, a que la palabra de Dios sea para nosotros ese valor inmenso que Dios le da, que Jesús le da, que transforma vidas, que nos hace sentir que no estamos solos, que Él camina con nosotros y que nos regresa de nuevo a vivir en comunidad, a vivir llenos de alegría. Lo dejamos aquí por esta tarde. Que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias. Estuvo con ustedes el Padre Antonio Fernández. Dios, tu palabra es mi esperanza, luz en tinieblas es verdad, espada al débil, su fortaleza, escudo al que confía.